tiempo en donde vamos a estar compartiendo de la palabra del Señor y de distintas experiencias en este espacio denominado Virtuosas en la espera de su venida. Les saludamos a todas quienes están allí detrás de la pantalla, a todas quienes se están uniendo a esta transmisión y quienes también quieren ser ministradas y quieren conocer cuál es el tema que vamos a estar tratando en esta oportunidad. Vamos a estar hablando acerca justamente de, como dice el título de este programa, la mujer virtuosa. Es por eso que me acompañan en esta ocasión nuestra hermana Gigi Canales. ¿Cómo está, hermana? Bienvenida. Bien, hermana Marjorie. Gracias. Y también me acompaña nuestra hermana Verónica Palma. ¿Cómo está, hermana? Bien, gracias a Dios, mi hermana. Sea muy bienvenida a este espacio. Queremos conocerlas mejor, queremos hablar acerca de la mujer virtuosa, como nos dice la palabra. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Dice la palabra. Pero estamos todas esforzándonos cada día por llegar a ser aquellas mujeres virtuosas que el Señor quiere que nosotras seamos. Amén. Y sé que ustedes cumplen distintos roles, cada una de ustedes. No sé si antes de que podamos comenzar ahí de lleno con la palabra me pueden contar cuáles son algunos de los roles que cumple, por ejemplo, mi hermana Verónica. Bueno, como dice usted muy bien, mi hermana, ¿quién la hallará, cierto? Y tal vez pudiéramos muchas no considerarnos virtuosas, pero sé que Dios está haciendo el trabajo para poder. Y dentro de eso, bueno, tenemos los roles como, yo en mi caso soy esposa, soy mamá, soy abuela, soy también, bueno, también trabajo cuidando una niñita, que también es pequeñita, en realidad formándola prácticamente porque estoy todo el día con ella. Y bueno, como hija del Señor principalmente también, porque somos, lo más importante y lo primero siempre va a ser el ser hijas de Dios. Amén. Como hijas naturales también. Así que eso son como los roles que tenemos en este tiempo. Amén. Mi hermana Gigi, ¿usted cuáles son los roles que desarrolla ahí en su vida? Bueno, yo soy separada, a diferencia de mi hermana Verónica. Rol de mamá, rol de, bueno, ahora con desafíos empresariales de parte del Señor y, bueno, por gracia del Señor, también abuela. Amén. Esos son los roles en los que me tiene el Señor. En los roles que hoy día las tiene el Señor. Amén. Porque claro, han pasado distintos procesos en la vida, han vivido otros roles, otras experiencias y no sabemos lo que el Señor tenga más adelante, ¿verdad? No sabemos a dónde el Señor nos va a llevar. Bueno, mencionaba mi hermana que ella es esposa. Amén. Es esposa, como muchas de las que están viendo ahí a través de la pantalla. Y la palabra nos habla muy claramente de cómo debemos ser las esposas, las mujeres casadas. Dice que debemos estar sujetas a nuestros propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él su salvador. Ser una mujer sujeta en este tiempo es muy opuesto a todo lo que se vive. Todo lo que hoy día el mundo nos dice, todo lo que vamos a ver en todas partes, lleva de escondido el mensaje de no someterse, de no sujetarse, y hoy día realmente ser una mujer sujeta es el verdadero acto revolucionario de este tiempo, ¿verdad, mi hermana? Ser una mujer como el Señor quiere y como nos dice la palabra, ser una mujer sujeta al Señor, una esposa sujeta a su esposo. Bien. Sí, claramente que hoy día la palabra sujeción está lejos del anhelo del corazón de cualquier mujer hoy día en el mundo, porque todo apunta a lo contrario, incluso a rebelarse. No es ni siquiera así como a no sujetarme, sino que además a rebelarme, a estar por sobre. Y efectivamente, pero hay una palabra que a mí me gusta mucho que dice que conoceremos la verdad, dice, y la verdad nos hará libre. Porque cuando yo no estaba en el Señor, yo ya estaba casada. Y efectivamente no tenía ninguna intención de sujetarme a mi esposo. Y tal vez no andaba respondiendo, no andaba, porque Dios de algunas cosas de pronto uno igual lo guarda. Pero sí, por ejemplo, yo trabajaba, como la mayoría de hoy día las mujeres que trabajan, lo cual no estoy diciendo que esté mal, pero si no está bien direccionado, en realidad se vuelve un arma bastante
bastante peligrosa para el matrimonio como esposa, porque en el matrimonio, en el mundo, uno generalmente busca que el otro lo sacie a uno, que el otro lo complazca a uno. Y cuando llegamos al Señor, Dios viene a derribar toda esta estructura, y cuando nos viene a enseñar lo que significa estar en sujeción. Yo hablaba hoy día con alguien de esto y le decía que cuando yo logré entender el peso que significa ser el líder, por decirlo de alguna forma, de alguna situación, es muy fuerte. Creo que las mujeres hoy en día, cuando quieren estar por sobre el varón, es porque no se ha entendido realmente lo que significa un liderazgo. Y cuando logré entender el peso que había sobre los hombros del varón en la familia, en el matrimonio, la verdad es que le di gracias a Dios porque era esposa y porque estaba bajo un orden diferente del que yo había aprendido. Pude comenzar a sentirme cubierta. Cuando descubrí esta verdad a través de la palabra, pude comenzar a sentirme cubierta, pude descansar en muchas cosas y pude agradecer, cosa que antes decía, Señor, ¿por qué me hiciste mujer? Tienes preferencia, le decía yo. Pero cuando logré entender esta verdad, Señor, de que es una cobertura sobre uno, entonces lo vi de una forma muy diferente. La sujeción en el reino tiene un significado distinto de lo que en el mundo se le da. Amén. Entonces, Amén. Bueno, y tiene las dos partes, porque la hermana, como lo decía ahí, ella vivió mucho tiempo estando casada sin el Señor y ahora vive un matrimonio completamente distinto al tener a Dios en medio. Entonces, muchas pueden decir, claro, quizás a algunas les cuesta menos porque se casaron en el Señor y entendieron esto desde un principio. Pero hay también, me imagino, un desafío importante de reestructurar todas las cosas. Cuando el Señor llega, cuando ya un matrimonio ya lleva un tiempo en camino, que ya lleva varios años avanzados, llega Dios en medio, no sé, ¿cuántos años llevaban de casados cuando nosotros el Señor llegó a su vida? Cuando llegamos al Señor, llevábamos aproximadamente, ayer cumplimos 32 años. Y llevamos 15 en el reino. Llevábamos como 15 años más o menos de matrimonio. La mitad del tiempo que llevo casada, la mitad la viví fuera del Señor y la otra mitad la he vivido en el reino. Y ese proceso del cambio. No, la verdad es que sí se hace difícil, pero se hace difícil más que nada porque uno tiene que aprender a derribar sus propias estructuras. No porque lo que estoy conociendo sea malo, o no, al contrario, cuando uno logra entender que lo que está aprendiendo es bueno, pero tiene que derribar lo que durante 15 años construyó de manera equivocada. Entonces tiene que venir a derribar eso y construir lo correcto en base a lo que hoy día voy aprendiendo y al comenzar a ver resultados cuando uno va obedeciendo, porque de pronto, no sé, pues, te dicen no responder. Ya, a lo mejor uno primero conscientemente dice, ya, Señor, si tu palabra dice que yo debo estar sujeta, debo hacerlo de esta forma, lo voy a comenzar a hacer así. Pero de pronto, obviamente la vieja criatura, la estructura anterior se viene a resistir. Y uno viene y le sale de pronto la respuesta o lo que no tiene que hacer o cómo lo hacía antes. Pero de inmediato viene el Espíritu Santo y le recuerda y dice, oye, pero, ay, no, Señor, sí, tienes razón. Y cuando ya después comienza a ver los resultados de practicar, ya después cada vez se va haciendo menos complicado. Porque obviamente que si uno tiene buenos resultados, no le va a costar recordar después la forma correcta de cómo debe hacerse. Y qué importante la revelación de la palabra en medio de eso también. Eso es. Es clave. Bueno, otro de los roles que nos mencionaban allí las hermanas es el rol de madre. Me decía la hermana que ella, uno de sus roles es de madre, hoy día también de abuela. Amén. Por gracia del Señor. Sí. Tiene ahí su nieta. Y también como la hermana tuvo una temporada con sus hijos, con su esposo fuera del Señor y con su esposo ahora en Cristo. ¿Usted cómo vivió su proceso de mamá? ¿Lo vivió completo en Cristo o también vivió sus años de madre sin el Señor en su vida? Bueno, el Señor, igual que mi hermana Verónica, me permitió ser mamá sin Él y después con el Señor. Llegamos como
es el Señor. En el momento preciso Él llegó a mi vida y bueno, hizo misericordia de mí y al mirarme a mí, miró a mis hijas. Amén. Yo venía de una separación, entonces tenía claro que quería seguir adelante con mis hijas, pero no sabía cómo, porque de las maneras que nos enseñan o aprendemos en el mundo no son las mejores maneras. Venía llena de temores de cómo se iba a hacer esto. Y fue una transición de empezar a decirle al Señor que Él me ayudara, porque yo no sabía cómo iba a tomar este rol y este desafío de ser mamá con Él. Y el Señor me recibió con una palabra que cada cierto tiempo Él me la recordaba, que era que Él va a enseñar a mis hijos. En Isaías 54 dice que Él, Jehová, enseñará a nuestros hijos. Y eso, como decía mi hermana Verónica, cuando se nos va revelando la palabra, ahí está nuestra ayuda, porque uno empieza a ver a Dios en un lugar de padre para ella, nos empieza a enseñar correctamente, porque la palabra dice, somos malos padres. ¿Por qué? Porque podemos o dar excesiva protección a nuestros hijos o descuidarlos según lo que se esté moviendo en el mundo en el momento, pero Dios nos da directrices que son claras, que nos dice cómo, que nos dice que nos tenemos que instruir como desde pequeños, que tenemos que enseñarle base a los principios, que tenemos que ser hacedores también nosotros la palabra, no solamente a ellos decirles lo que tienen que hacer, sino que lo tienen que ver también en nosotros, cosa que en el mundo no se hace. El papá simplemente da la orden o la mamá, pero no, muchas veces no está haciendo lo que le está transmitiendo a ellos. Así que fue un desafío con el Señor, pero Él es bueno. Él es bueno. Empezar a cambiar las cosas que ya se venían haciendo mal. Mi mamá siempre dice, yo tengo la gran puesto con la gracia del Señor de haber podido conocer a Dios antes de ser mamá. Entonces me esfuerzo todos los días por hacer las cosas que Dios a mí me demanda. Pero mi mamá, por ejemplo, que ella nos crió a nosotros sin Cristo, y ella siempre dice, lo hice todo mal. Siempre dice eso porque... Claro, me imagino que hay un peso importante de las cosas que uno hizo atrás. Hay mucho perdón que pedirle al Señor y también muchos resultados, muchas consecuencias que hay que ir arreglando luego de estos años sin Cristo en la vida de los hijos. Amén. Sí, así es, porque yo lo veía, yo sobreprotegía a mi hija mayor, porque veía así como el mundo todo malo, todo acá, entonces yo no tenía al Señor. Entonces uno sobreprotege, sobreprotegía a mi hija mayor. Pero el Señor es tan bueno que con mi hija menor llegó de 3 años. Entonces no me lo permitió. Y Él hacía las circunstancias, hacía como el escenario del momento donde yo no pudiera cometer el mismo error que con la mayor. Me hacía hacer una forma, tenía que dejarla más independiente, la forma de ser de ella también era totalmente diferente. Pero ahí uno ve cómo Dios ayuda en este orden. Yo, como igual que nuestra hermana, tuve que en un momento decir, Señor, yo hice todo mal con mi hija. Lo hice absolutamente todo mal, pedirle perdón y decirle ahora sea usted ayudándome para criarlas y hacer las mujeres que tienen que ser en usted. Porque cada una tiene un propósito diferente, pero yo no quiero ser la que las deje marcadas con mis cosas en el camino. Amén. Bueno, tú tienes 2 hijas, ¿verdad? 2. Y día las 2 en Cristo, sirviendo al Señor. Amén. Sí, por gracia del Señor. Amén. Bueno, ¿cuántos hijos tiene mi hermana? Bueno, nosotros con mi esposo tenemos 3 hijos y tenemos a Leonardo, que también es parte de lo que Dios permitió que pudiera ser añadido para trabajar con nosotros. Amén. Y de sus hijos no todos están en Cristo. No. Quiero tocar este tema porque sé que hay muchas mamás que también están ahí y hay muchas hermanas que también pueden ser edificadas con lo que nos pueda contar nuestra hermana hoy día. Cómo vive su maternidad sirviendo al Señor, pero no con todos los hijos donde le gustaría que estuvieran. Amén. Sí, bueno, yo creo que eso es un tema que Dios solamente ha podido ir trabajando y sanando en uno, porque efectivamente cuando nosotros llegamos hubo que reconocer que se había hecho todo mal fuera del reino. Cuando nosotros llegamos con nuestros 3 hijos y con Leonardo, que nosotros veníamos de una ruptura matrimonial y por consecuencia quedó Leonardo, ¿ya? Pero nosotros llegamos los 5, o sea, nuestros 3 hijos y nosotros 2, todos como familia. Mi hijo mayor tenía como 14 años y después 13 la que seguía y Javiera, que fue la que llegó más pequeña y que tenía como 8 o 9 años. Hoy día permanece Javiera,
En la menor, por gracia, como dice mi hermana, Dios ha permitido ir instruyendo de una forma diferente con ella. Y los otros dos determinaron partir, porque llegó un momento en que decidieron que era muy difícil servir al Señor. En realidad, cuando a uno se le revela el amor de Dios, no es difícil servir. Amén. Pero sé que Dios tiene promesas sobre porque bueno, su palabra lo dice. Y esa esperanza nos hace seguir creyendo de que todo está en la mano del Señor. Hemos descansado en eso al principio. Sí, fue muy difícil porque cuando uno quiere que uno en el mundo, bueno, dice la palabra, si vosotros siendo malos padres, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, o sea, anhelan cosas buenas para sus hijos. Aun cuando no teníamos el conocimiento de lo verdadero y de cómo instruirlos. Y como dice mi hermana, uno se equivoca porque cree muchas veces que consintiéndolos los está amando. Y la palabra nos habla de todo lo contrario, que hay que instruirlo para poder manifestarle el amor. Por tanto, cuando uno siembra mal, tiene que asumir parte de la cosecha. Pero en Cristo son con misericordia. Dios es bueno, Dios sostiene, Dios da esperanza en medio de esa cosecha y también nos da la esperanza de que podemos volver a sembrar y hacerlo bien. Hoy día, como les digo, Javiera está con nosotros, pero por gracia del Señor en este tiempo Dios ha permitido que el mayor pueda estar entendiendo hoy día algunas cosas y estar buscando ahora del Señor. Y ahora es el tiempo en el que él viene con una familia. Él se fue solo y hoy día viene con una familia. Entonces ahí uno ve y dice, bueno, Dios, tú tienes los tiempos perfectos y la esperanza es que pueda entenderse realmente el reino, lo que significa el beneficio, la cobertura que para nosotros como familia hay. Y una de las cosas que él ha manifestado ahora es que él dice que él ha visto que Dios a nosotros nos ha respondido. Aun cuando eso significó que en algún momento tuvimos que dejar que partieran porque o estaban con nosotros acá en el reino o nosotros no íbamos detrás de ellos. Sí. Entonces, pero hoy día Dios ha permitido que pueda entender esto, que lo mejor que podemos hacer es permanecer en el reino, porque Dios nos cubre de tantas cosas que en realidad pasan. Y hoy día que él tiene una familia, Dios le ha permitido poder verlo, porque hoy día tiene una responsabilidad, tiene 3 hijos. Tengo 3 nietos. Tiene 3 nietos la hermana ya. No, me gusta conversar acerca de estos temas porque sé que hay muchas hermanas que viven esta situación, que están con hijos que llegaron, que claro, quizás los trajeron pequeños, vinieron un tiempo y luego tomaron la decisión, ya fueron adultos y tomaron la decisión de apartarse, de no seguir, y es importante conocer cómo vivir esto. Quizás hay muchas hermanas que están ahí viendo el programa y dicen, tengo a mi hijo afuera, no sé cómo tratarlo, no sé qué hacer, no sé si hablarle del Señor, si no hablarle, no sé cómo manejar esta situación. Por eso me parece que parte de ser una mujer virtuosa, como es el tema que estamos tratando hoy día, es tener la sabiduría para saber enfrentar este tipo de situaciones. Yo creo que lo más importante, por lo menos lo que nosotros hemos ido aprendiendo, es no transar las cosas del Señor por el amor que uno le pueda tener a los hijos. Y porque a su debido tiempo Dios les dará revelación de lo verdadero. Lo verdadero siempre se va a ver. Y Dios es la única verdad, es la única. Pasa que cuando uno se aparta del Señor no logra verla, pero es como una vez alguien me daba un ejemplo y me decía, mira, mi esposo, porque mi esposo me fortalecía mucho cuando a mí me pasaban, porque en el camino yo no puedo decir que yo no lloré, no puedo decir que yo no le dije a Dios, pero ¿por qué si te estamos sirviendo? No le puedo decir, Dios, pero ¿por qué tiene que ser de esta forma? ¿O qué pasó? Entiendo que hay consecuencias y que las tengo que vivir. Pero ¿por qué en el fondo era hasta como que ¿por qué tienen que pagar ellos por mis errores? Pero Dios trae la palabra, trae la verdad y finalmente tiene que ver con que cada uno tiene que tener la revelación de su propio Dios. Y yo se lo puedo mostrar en la medida, aunque no los vea, pero en la medida en que uno no trance con ellos,
porque yo te puedo amar mucho, pero no puedo transar las cosas del Señor por el amor que te tengo a ti, por lo mismo, porque te amo. Porque si no te amara, me daría lo mismo que te perdieras. Me daría lo mismo que te fuera al infierno, pero yo te disfruto aquí en la tierra. No era así. Incluso un día le dije a mi hijo, le dije, hijo, si el día de mañana, si tú aquí en esta tierra me llegas a no querer nunca más ver, y puedo yo partir de este mundo, le decía yo, y tú puedes querer nunca más verme, pero por seguir el Evangelio, le decía, a mí no me importa, yo prefiero eso, pero el día que llegue al reino de Dios, espero que Dios pueda hablar, va a hablar a tu corazón. Mi esperanza es que Dios va a hablar a tu corazón por no transar contigo y que te voy a ver en el reino, aunque no sepa que eres mi hijo, le dije. Pero una eternidad, ver que tu alma se salva por 100 años que viva yo aquí en la tierra y que a lo mejor tú nunca más me quieras ver, le decía yo. Y la verdad es que sí, pues uno llora. Pero un día mi esposo me decía, mira Verónica, me decía, cuando Noé construyó el arca, él se demoró más de 100 años en construirla. Y me dijo, mientras él construía, muchos se burlaron. Muchos decían que eso no estaba bien, pero mira la locura y todo esto. Pero tú crees, me dijo, que en el camino no hubo los hijos, tú crees que nos decían, no, es que si mi papá insiste en esto, no será verdad. Entonces me decía, esa tiene que ser nuestra esperanza. Que mientras nosotros construimos en el reino, algún día Dios va a poder decirle a ellos, pero a lo mejor es verdad, porque ¿cómo está invirtiendo tiempo? Está invirtiendo recursos, está invirtiendo años de su vida, está invirtiendo todo por algo que es una locura. ¿Será una locura? Me decía él. Entonces, cuando ellos lleguen a hacerse esa pregunta, es cuando Dios va a comenzar a entrar, me decía, en su corazón. Y eso a mí me daba fortaleza. La verdad es que mi esposo también ha sido un apoyo importante para mí como mamá, porque a las mamás como que nos duelen más las cosas de los hijos, somos más emocionales. Entonces, la importancia de que también, por ejemplo, en mi caso, yo le doy gracias a Dios porque mi esposo era como el que contenía con sabiduría, con firmeza, pero no apartándose, no dejando que mi corazón se fuera a las cosas. Bueno, es importante entender eso y entender que Dios tiene que estar primero. Amén. Y que Dios ama más a nuestros hijos que nosotros mismos. Amén. Qué importante el mensaje que se puede transmitir a través de esto, hermana. Así que sé que muchas hoy día están siendo fortalecidas a través del testimonio, de lo que nos está contando. Sé que muchas están viviendo esta situación. Así es que le doy gloria a Dios de que podamos tocar este tema y que podamos, como es la consigna, convertirnos en mujeres virtuosas, pero para ser una mujer virtuosa, primero hay que poner a Dios delante de todas las cosas. Es lo primero. Dios tiene que ser lo primero, ¿verdad? Mi hermana me contaba que el Señor la llevó a emprender. Amén. Sí. La llevó a emprender en este tiempo. ¿Cómo fue? ¿Cómo Dios le habló? ¿A través de qué le mostró? ¿Cómo tomó la decisión? ¿Cómo fue esta cadena de decisiones para llegar a hoy día estar emprendiendo y haber escuchado la voz del Señor? Bueno, es un sueño, un anhelo, esto totalmente es del Señor. Yo cuando llegué al Señor, llegué con mucha inseguridad. Bueno, gracias al Señor mi hermana Verónica estuvo ahí cerca, fue mi consolidadora y fue una parte muy importante de cuando uno empieza a caminar en el Señor, tener a alguien ahí que te ayude. Yo llegué con muchos temores, entonces, ¿por qué es un sueño del Señor o algo que Dios puso? Porque yo lo que más anhelaba en ese tiempo era poder tener un trabajo que me diera tranquilidad y cierta estabilidad con mis hijas. Era lo único que yo quería, vivir tranquila, estar tranquila, porque habían pasado muchas situaciones. Entonces lo que yo quería era un buen trabajo, con un buen sueldo y estar tranquila con eso y seguir adelante con ello. Pero a los pocos meses de estar en la iglesia se empezó como un mover empresarial, como que se empezaron a dar reuniones, yo empecé a ir, pero si usted me dice por qué empecé a ir, Dios me llevó, porque yo no llevaba mucho tiempo y empecé a asistir. Y empezó a hablar de los principios y empecé a aprender de lo que era de los principios y todo eso, y empezó a pasar un tiempo y cada vez que me salía la posibilidad de un trabajo mejor de donde yo estaba, que estaba hasta ni siquiera con contrato indefinido, que yo anhelaba el famoso contrato indefinido. Entonces no me lo daban, ni me aplazaban cosas, no me salía el contrato indefinido. Y en ese caminar, cada vez que me ofrecían un mejor trabajo con un mejor sueldo, yo iba a consultar
Y me recuerdo mucho que mi pastora me dijo, hermana, es que nosotros no nos movemos a lugares porque está el pasto más verde. Tiene que haber como algo más que eso, que un sueldo, que... Y ya, me quedaba en los lugares, pero empecé a sentir una inquietud muy fuerte, que sé que es de parte de Dios, porque Él es hasta quien inquieta, de que era necesario tener lugares cristianos, jardines, colegios, que había misiones, que había muchas cosas, y también el poder servirle a Dios. Los horarios que nosotros tenemos muchas veces en el mundo es muy extenso, entonces yo decía, si yo tuviera un trabajo independiente, podría estar ciertas horas, no descuidar a mis hijas, estar en las cosas del Señor, y sentía que en los trabajos empezaban a haber pisos, que no iba a pasar más de lo que yo ya estaba haciendo en ningún sentido. Y ahí el Señor me empezó a inquietar, siguieron los sueños empresariales, después nos cambiamos de iglesia, empezaron nuevamente reuniones empresariales y empecé a asistir, hasta que Dios me empezó a hablar de empezar a hacer iniciación de actividades, empecé a hacer iniciación de actividades de una empresa de aseo, empezó a moverse todo así como muy, pero yo no soltaba la parte donde yo trabajaba con abogados. Y empezó a formarse la empresa, el Señor entregó el lugar donde empezar a trabajar, empezó a entregar la gente que empezó a hacer el trabajo, y de esto ya hablaba antes con un hermano, decía, van a ser 10 años. 10 años donde distintas personas cristianas han trabajado. Yo estuve los últimos 6 años porque en un momento también dije, yo acá ya no puedo seguir trabajando, me impedía todo el trabajo. Es que Dios no acorrala, no lleva así como a tomar la decisión, porque uno solo dice, no, será, no será. Había un anhelo, pero estaba ahí. Y hasta que un momento Dios movió una pieza así como fundamental, lo consulté, Dios me dijo que sí, y solté el trabajo donde estaba y me fui a hacer aseo a la empresa. Así que así me tuvo el Señor por 6 años, cumplí hace poquito 6 años, pero ya me empecé a inquietar nuevamente. Y el Señor, yo tenía un anhelo de las ventas. En el tiempo de la pandemia fue donde tuve, gracias a Dios, muchas ventas. De repente decía yo, Señor, si tú quieres que yo siga en esto, confírmame. Y me llegaban WhatsApp, si tenía ropa, si tenía cosas para vender, y dice, ya, sigo. Porque a veces uno cree que el sueño es de uno y que uno anda totalmente perdido en eso. Y hasta que en fines de enero de este año, Dios me empezó a hablar de una posibilidad, empecé a orar, empecé también a un trabajo como muy minucioso dentro de mi corazón, a soltar cosas, a confesar cosas, incluso con mi hermana Verónica, de temores que habían, de miedos que habían, de cosas que incluso yo había hecho muy mal y que sentía que por consecuencia de eso quizás yo no iba a poder seguir emprendiendo o haciendo cosas, avanzando. Pero Dios es muy bueno, y cuando de Él viene el proyecto, Él pasa por encima de todo y abre puertas que para mí estaban cerradas. Y en este tiempo, hace como 2 meses, Él me entregó un local donde ya me instalé con las ventas de ropa, he estado ahí, he visto cómo Dios es fiel. Lugares que se declaran que no pasa nada, Dios hace todo, se tiene que glorificar. Así que hace 2 meses y fracción que ya estoy con un local instalado, y por gracia del Señor también se sigue trabajando en la empresa de aseo, donde Dios también proveyó a la persona para que esto no se cerrara. Se consultó, entonces se trabaja a la par. Amén. Bueno, parte de ser una mujer virtuosa también es ser una mujer empresaria, dice la palabra en Proverbios, que ciñe de fuerza sus lomos, se esfuerza sus brazos, ve que van bien sus negocios, dice la palabra. Así que siéntase honrada de parte del Señor por este sueño que ha puesto de tener negocios. Amén. Porque es parte de lo que Dios también nos ha capacitado. Dice que la palabra en la mujer virtuosa, cuando habla ahí en Proverbios, nombra muchas aristas de cómo es la mujer virtuosa, la mujer que Dios vio en cada una de nosotras, cada una de los puntos ahí los están muy claritos, y uno de esos justamente es ser una mujer empresaria. Así es que sabemos que si Dios la ha llevado a este camino, también va a ir respaldando cada una de las decisiones. Amén. Y las cosas que puedan venir. Amén. Los desafíos nuevos. Sí. Los desafíos nuevos. Bueno, también parte de ser una mujer virtuosa es ser una buena hija.
en Cristo. Yo no sé, mis hermanas y sus papás están todavía con usted, si ya partieron, si la conocieron ahí en el Señor, si la vieron servir. Bueno, yo tengo a mi mamá todavía. Mi papá falleció cuando yo todavía no llegaba al cine. Tenía recién 2 años de casada. Bueno, sí, pues mi mamá ha visto, bueno, de hecho ha visto el cambio, porque mi familia es toda, incluyéndome a mí, de una religión. Hoy día yo entiendo que hay religiones y hay, ¿cómo se llama? La presencia del Señor, en realidad. Y yo fui la que se salió de la salió religión. de la religión y vino vino hasta acá. Glorioso. Pero hasta el día de hoy mi mamá abrió su corazón a entender cosas, porque ella pudo ver en realidad, obviamente ella como mamá se dolió mucho cuando nosotros con mi esposo vivimos el tiempo de la separación, porque ella vivió todo ese proceso conmigo. Pero después ella vio lo que Dios comenzó a hacer con nosotros, vio lo que comenzó a hacer en mi esposo, en mí, porque es un cambio completo. Cuando llega el Señor a la vida de uno es un cambio completo. Y no es un cambio a media, es como del cielo a la tierra, le digo yo. Entonces ella se abrió a eso. Y hasta el día de hoy mi mamá, cuando tiene alguna situación, a la primera que llama es a mí para pedirme que podamos orar, de pronto un consejo, porque me dice, contigo puedo hablar. Pero uno sabe que es la gracia nomás, porque Amén. sabe que Dios le demanda honrar a sus padres. Sí, dice, bueno, nos dice la palabra, en Efesios dice, honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, dice. Así es. Entonces, estas cosas, el honrar, es que como todo en el mundo, los conceptos en el mundo y en el reino son muy diferentes. Entonces, el honrar a los padres en el reino tiene una connotación más profunda, más verdadera. Porque de pronto al principio mi mamá se resistía en el sentido de que yo siempre iba a verla, muy seguido. Pero después, por estar en las cosas del Señor, yo no iba tan seguido. Entonces al principio ella me empezó como a reclamar. Y yo le decía a mamá, le decía yo, mire, ¿de qué le serviría a usted de que yo estuviera todos los días aquí con usted y que pudiéramos de tanto conversar, le decía yo, caer en murmuración? Y ahí le empezaba a hablar del Evangelio, porque la palabra dice esto. Entonces le decía yo, es mejor, le decía yo, la palabra a mí me enseña y me dice que debo honrarla. Le decía yo, puedo estar todos los días acá, pero si yo, cuando usted necesita algo, no estoy aquí, o cuando usted, no sé, por faltarle el respeto, porque hoy día los hijos tratan de tú a los papás, y eso los hace incluso hasta a veces tratarlos como amigos, hasta con groserías de pronto. Y eso es parte de honrar a los papás. En el reino el Señor nos enseña eso. Amén. Entonces yo le decía, cuando usted me necesite, yo voy a estar. Y así, y después ya lo entendió, me dijo, sí, lo entiendo, me dice. Hoy día ya cuando me llama, me dice, ¿cómo estás? Me pregunta por la iglesia, me pregunta cómo. Y bueno, y en algún momento también aceptó al Señor, así que también está dentro de mi esperanza puesta en las promesas del Señor. Así que bien. Amén. Bien. Bueno, la esperanza de todos es que todos nuestros seres amados puedan llegar a Cristo, más en el caso de los padres, ¿verdad? Mucho más en el caso de los padres. Bueno, hay una palabra que está en 1 Timoteo 2, del 9 al 11, dice, asimismo que las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad, nos dice la palabra. Mi hermana me comentaba que ella está separada. Sí. Y una mujer separada en la iglesia, me imagino que debe tener ciertos cuidados también, hermana. Sí. Que hay una cobertura, claro, directa con el Señor, porque no está el hombre en la casa, pero también hay ciertos cuidados y hay ciertas cosas de las que hay un cuidado especial por guardarse. Sí. Y por ser esta mujer virtuosa que también Dios desea. Porque no es la única, hay más en la congregación, en las distintas iglesias, que viven esta situación, sí, las íntimas del Señor, y que están en esta situación, y que yo sé que hay un cuidado especial, por eso mencionaba esta palabra aquí, porque está la palabra clarita de cómo tenemos que ser las mujeres, de tener, guardarnos, de no usar cosas ostentosas, pero sé que en este caso particular también hay un cuidado especial, hermana. Amén. Y me gustaría que nos pudiera comentar cómo vive esta parte también de ser mujer,
de estar en este estado civil y de guardarse en muchas cosas para el Señor. Bueno, la verdad es que es con mucho temor, porque cuando uno se le revela la palabra y uno empieza a entender que uno ya no puede ser ni manejarse como se manejó algún momento sin el Señor, o cómo se maneja la mujer que está separada sin Dios. De hecho, esperar en el Señor, guardarse para Él, y como hablábamos hace un rato atrás con mi hermana Verónica, esperar de ver qué quiere el Señor con mi vida, muchas veces no es fácil, hay que negarse a muchas cosas, hay que pagar un precio, pero sí, yo le he pedido mucho a Dios que haga eso, que Él pase delante de mí, porque yo no puedo confiar en mí, yo no puedo confiar en mi fuerza, porque soy mujer, estoy separada, estoy en Cristo, pero yo no dejo de ser mujer por el hecho de ser hija de Dios. Amén. Entonces esa parte se la tengo que entregar completamente a Dios, y que Él me ayude, que Él pase adelante. Yo me vi muchas veces pidiéndole al Señor que en situaciones Él me ayudara para no caer en cosas, para no deslizarme en esto, para no sentir también que tengo una libertad que muchas veces Dios la permite. O sea, nosotros somos completamente libres en poder tomar nuestras decisiones, pero ¿qué es lo que a mí me conviene hacer? Lo que Dios me enseña a través de su palabra. El tener ese cuidado, porque como decía, yo no estoy firme por ser hija de Dios, yo no puedo decir porque he caminado un tiempo así de esta manera, significa que yo ya estoy libre de todo, y muchas veces no es fácil, pero siempre viendo a la luz de la palabra. Bueno, también hay testimonio, gracias al Señor, de nuestra pastora, y que eso nos ayuda mucho. De hecho, le comentaba a mi hermana Verónica que cuando yo llegué a la iglesia se empieza a revelar que uno es una vida totalmente que da un giro, pero súper fuerte. Yo me fijaba hasta dónde le llegaba el escote, la polera a mi pastor, y decía, ya, hasta ahí se puede, porque yo como estaba Claro, hay un ejemplo súper visible de cómo guiarse. Sí, gracias al Señor, porque sola y no, yo quizá, bueno, y que permanezca en el Señor hasta este tiempo así, gracias a Él, gracias a Él. No hay mérito mío más que esconderse en la gracia, pedirle que Él nos guarde. Y en el temor del Señor también. El temor. Bueno, dice la palabra, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Amén. Así nos dice la palabra. Y el temor de Dios es el que puede permitir guardarse de... Y estar tranquila, como decíamos con mi hermana, que gracias a Dios podíamos conversar, y estar tranquila en el estado que Dios nos tenga. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, me quedan tantas cosas que conversar, pero se me está cortando el tiempo, así que voy a ir directa a esta parte de los puntos que tenemos aquí considerados para ser una mujer virtuosa, que es ser una mujer, bueno, las dos son abuelas, dice abuela y anciana en el Señor. La mujer anciana en el Señor no es la más viejita, es la mujer sabia en el Señor, la que ha alcanzado madurez, es la que ha alcanzado madurez en el Señor. Dice, la palabra nos habla de la abuela Loida, ¿verdad? Dice, esa fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Ahí tenemos un claro ejemplo de cómo debe ser una anciana, una mujer sabia, una abuela. En el Señor ambas son abuelas, y me gustaría que me contaran un poquito ahí cortito, porque estamos ahí ya con el tiempo, pero que me pudieran contar cómo están viviendo esta parte de su vida donde se enfrentan a este desafío, porque ser abuela no es lo mismo que ser mamá, es completamente distinto. Y ser abuela, yo fui abuela con mi hijo fuera del Señor, por lo tanto es diferente, porque la misma vara, obviamente lo mismo que le quiere mostrar uno a los hijos se lo quiere mostrar a los nietos. Entonces, con mucha prudencia, preguntando, o sea, viendo ahí en la palabra y preguntando cuál es el rol que uno puede cumplir para mostrar al Señor, aun cuando no pueda ver mucho a los nietos. Y hoy día yo le he dado gracias a Dios, porque ayer veía a uno de mis nietos que tiene 5 años, y porque fue para la casa, y me dice, Abu, me dice, yo vengo a esta casa a aprender, ¿cierto? Me dice. Y yo le digo, sí, pues uno siempre va a aprender, porque yo le mostré que le había comprado una Biblia a su hermano mayor, porque como ahora están viniendo, entonces él me pidió una Biblia, pero su hermano mayor sabe leer.
Entonces yo le compré una Biblia y él me dijo, ya, yo le comenté, y él me dijo yo que él quería una. Le dije, cuando tú aprendes a leer la Biblia, yo te voy a enseñar, y te la voy a comprar una. Y ahí él me dijo, bueno, nosotros venimos a aprender acá, ¿cierto? Sí, le dije, lo importante es que puedas aprender lo que es bueno, porque Dios siempre lo que nos enseña, aun cuando nos corrige, es porque nos ama y porque Él es bueno. Ah, ya me dijo. Entonces, eso, yo para mí por lo menos, considerando que mis nietos nacieron cuando no estaban en el reino todavía, bueno, excepto el más pequeñito, que él nació cuando se casaron, ya se ordenaron, porque es muy largo de explicar todo. Tenemos para otro capítulo. Pero para mí era un regalo de Dios que hoy día mis nietos quieran aprender. Y aprender Hoy del día Señor. Es que eso es. Porque en mi casa, la oportunidad que yo han tenido de ir, siempre se está hablando del Señor. Y cada instrucción que se les da es porque ellos preguntan, ¿pero la palabra dice algo de esto? Y gloria a Dios, porque la palabra en realidad da instrucciones respecto a todo. Así que, y súper clara y concisa. Muy precisa. Entonces. Amén. Sí, Amén. sí. Mi hermana Gigi, usted abuela hoy día también, tiene su neta pequeña. Amén. Sí. Tremendo desafío ser abuela en Cristo. Sí, tremendo, porque yo siento, bueno, de mi parte, que la carga más grande es ser una hacedora. Ser una hacedora de la palabra, más que lo que yo le pueda decir, es que ella vea que la abuela lo que le dice lo hace, que sea ser un testimonio para ella. Amén. Ser firme en el Señor, que enseñarle a amar a Dios, y que en todo tiempo se le ama a Dios, se le agradece a Dios. Y también el desafío es de tener claro que es la nieta, no es la hija, que ella tiene padres, y que la mejor mamá que puede tener Esther es Fernanda, porque la puso en sus brazos. Amén. El mejor papá es Julio, porque la puso ahí en sus brazos. Amén. Y uno puede aconsejar, uno puede sugerir, pero no puede dar instrucciones para que ellos las hagan. Primeramente yo tuve que entender que mi hija, Dios me permitió estar con ella hasta los 23 años, ella se casó, es el tiempo que me permitió estar con ella, ahora ella formó familia, y es su familia, con su forma. Bueno, gracias a Dios, ellos le sirven al Señor, y esa es mi tranquilidad, que se casó con un varón del Señor, y que me ayude él, porque el amor de repente de abuela, yo, como lo estamos viviendo, a veces el amor como que el corazón se nos quiere ir para otro lado, y no, pero Dios me centra en ese ojo. Aquí la mamá es ella, si te pregunta bien, si no, si te dice hasta aquí es, y con uno se aguanta. Y uno se aguanta y se va a orar al Señor para que le ayude. Pero pasa que de pronto uno, bueno, en mi caso, que ha cometido tantos errores fuera del Señor con los hijos, y que después cuando el Señor le empieza a enseñar, como que uno quiere que no se cometan los errores que uno cometió. Pero es ahí donde uno tiene que orar y pedirle a Dios que Él sea el que, bueno, en el caso de mi hermana, el que direcciona a los padres. O decirle, ¿sabes qué? Yo me equivoqué en esto, y después Dios me mostró y me dio un buen resultado de esta forma. Y con la gracia del Señor, por supuesto, también, para poder hablarle a los hijos. Mis hermanas, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Han sido muy, muy valiosos los testimonios que nos han entregado hoy día. Sé que todas las que han estado ahí detrás de la pantalla también han sido ministradas con lo que nos han contado nuestras hermanas en este camino de ser mujeres virtuosas, y como lo dice el título de este espacio, estamos en la espera de su venida. Le agradezco a mis hermanas que nos han acompañado en esta oportunidad, también a quienes han estado ahí detrás de la pantalla, y nos encontramos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Que estén muy bien. Chao, chao.